¿Cómo van? Chicos, espero de verdad que muy bien. Sé que han sido unas semanas muy largas y tal vez un poco complicadas, pero en medio de todo yo espero y confío en que ustedes y sus familias hayan estado experimentando el cuidado de Dios y su protección. Y hoy nos toca compartir en el Salmo 136, que hemos venido trabajando, los versículos que van del 10 hasta el 22. Primero quisiera que pongan atención a esta imagen y recuerden la historia que siempre hemos escuchado acerca de ellos. Uno de los momentos más difíciles, pero también más memorables del pueblo de Israel fue justamente su salida de Egipto, porque allá eran esclavos. Y fue en ese momento cuando ellos pudieron ver el poder de Dios, no solo para salir de Egipto, sino durante todo el recorrido que ellos hicieron en el desierto hasta que llegaron a la tierra que Dios les prometió. Una de las cosas más importantes que resultó de todo esto fue que ellos tuvieron la convicción de que Dios era su Salvador. Bueno, y ahora vamos a ir al texto. Pensemos en la imagen que vimos y en lo que vamos a ir leyendo. Voy a dividirlo para hacerlo más sencillo en pequeñas frases y quisiera que me siguieran. Voy a leer primero el versículo 10 al versículo 12. Dice: al que dio a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó de Israel en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con su mano fuerte y su brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Estos tres primeros versículos podríamos resumirlos con la frase: salvados de la esclavitud, del maltrato y el abuso. Recordemos que ellos estaban siendo esclavos en Egipto y eran las personas a las que los egipcios usaban no solo como sirvientas en sus casas, sino los tenían como esclavos que tenían que trabajar haciendo los ladrillos para las grandes construcciones, los maltrataban, comían mal, y ellos desde su estado empezaron a clamar a Dios y Dios los escuchó, y en la persona de Moisés trajo a un libertador que los iba a guiar. Pero la primera cosa en la que puede el pueblo de Israel reconocer a Dios justamente fue en esto, en ser salvados de Egipto. Y recordemos cómo la Biblia nos cuenta acerca de las plagas que vinieron, pero a pesar de ellas, el corazón de Faraón se seguía endureciendo, hasta que una noche, ¿verdad?, el ángel de la muerte visitó todo Egipto, y mientras los egipcios lloraban a sus primogénitos, los israelitas entendieron que había llegado el día de su liberación y se alistaron para salir. Fue la misericordia de Dios la que hizo que se extendiera su brazo poderoso y los liberara de ese lugar de opresión. Si seguimos leyendo, vamos a leer ahora del versículo 13 al 15. Dice lo siguiente: al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. El que hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Este es uno de los momentos tal vez más cruciales en toda la travesía. La Biblia, cuando vamos al libro de Éxodo, nos recuerda toda esta historia, y lo hemos visto y lo hemos oído, y lo hemos leído y estudiado, ¿verdad? Ellos llegan frente al mar rojo, no saben qué va a hacer, qué van a hacer, qué va a pasar, cómo van a ser salvados de ese momento, porque el ejército de Egipto venía detrás de ellos. Pero Dios abre el mar en dos. El pueblo cruza hasta el otro lado seguro, y cuando el ejército egipcio pasa por el mar, el mar vuelve a su estado natural y los tapa totalmente. Israel al otro lado reconoce como nunca antes el poderío de Dios manifestándose frente a ellos.
Hay un predicador de hace muchos años llamado Charles Spurgeon, un hombre que fue conocido o es conocido como uno de los héroes modernos de la fe, que dijo lo siguiente: él, refiriéndose a Dios, él hace que las aguas del mar permanezcan en su sitio, y él puede también hacer que se separen. Él puede hacer precisamente lo que quiere y hará lo que sea necesario para la liberación de su pueblo. Podríamos decir que en esta sección de los versículos 13 al 15, Israel conoció a Dios como el Salvador que los libró de la persecución y la muerte. En el versículo 16 dice lo siguiente: y al pastoreo de su pueblo, al que pastoreó. Y en el versículo 16 dice lo siguiente: al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Después de haber cruzado el Mar Rojo, comenzó una gran y larga travesía para el pueblo de Israel por en medio del desierto. Y durante todos estos años que vivieron caminando hasta llegar al lugar que Dios les había prometido, Dios proveyó todo el tiempo para ellos alimento, agua. Es más, en Deuteronomio capítulo 29, versículo 5, quiero leerlo para que tengamos una idea de lo que experimentaron. Dice: y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestros pies. Esto nos hace entender que durante todo ese camino Dios cuidó de ellos y Él los puso a salvo bajo su cuidado. Del versículo 17 al 20 podemos entender que ellos esta vez pudieron conocer a Dios como el que los salvó de los enemigos que los acecharon. Y vamos a leer, dice así: al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia, y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia, a Sehón, el rey amorreo, porque para siempre es su misericordia, y a Og, el rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Si nosotros queremos conocer un poco más de cómo se nos explica acerca de cómo Dios cuidó y los ayudó a vencer y a derrotar a estos enemigos, podemos ir al libro de Deuteronomio del capítulo 3, los versículos del 1 al 3, y ahí cuenta esta historia, o nos explica cómo fueron estas batallas. Pero lo que quiero rescatar en este momento, chicos, es que justamente en esta sección de Salmo, ellos pudieron entender que Dios estaba con ellos cuidándolos y que los instruía y les daba ideas y estrategias para enfrentar a los enemigos. Y durante todo este tiempo de travesía, cada vez que encontraron un pueblo, aunque fuese más grande que ellos, Dios los hizo por su misericordia salir vencedores. Vamos ahora a los últimos versículos que nos corresponden hoy. Del versículo 21 al versículo 22 dice lo siguiente: y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia, en heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. La travesía del pueblo de Israel a través de todos estos años los llevó hasta la tierra que Dios les había prometido, y en ese lugar al fin ellos pudieron estar a salvo y se establecieron. Por eso podríamos pensar que en estos dos versículos el escritor del Salmo nos está recordando que Dios los puso a salvo en la tierra que les prometió. A través de todo el Salmo, cada vez que leemos una de las frases, hay una frase repetitiva. Sí, yo sé que ya la hemos mencionado y todos estos días la hemos nombrado. Porque para siempre es su misericordia. Y porque cada vez que se hace mención de algo que Dios hizo, se acompañó con esta frase, porque es un reconocimiento de cómo
el pueblo de Israel entendía que Dios había mostrado esa misericordia para con ellos en cada uno de los pasos o parte de la historia que vivieron. Así como ellos entendieron que las misericordias de Dios eran para siempre, hoy nosotros podemos pensar en lo que Dios ha hecho por nosotros. Para cerrar, quiero recordar esto. Las grandes cosas que Dios hizo por Israel fueron muestra de su misericordia y duraron mucho tiempo. Ahora, pensemos en nosotros. ¿Cómo es o cuál es la forma en que Dios nos ha mostrado de una forma absoluta toda su misericordia? Sí, chicos, a través del sacrificio de Jesús. Justamente la redención que recibimos a través de Jesucristo es la muestra de esa misericordia de Dios para siempre. Y hoy podemos pensar en todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros. A esos podemos llamar los favores de Dios. Y en cada uno de esos favores, Dios nos recuerda lo mismo que el pueblo de Israel en este salmo recordaba, que su misericordia es para siempre. Sé que tenemos días de estar en las casas, confío en Dios y hemos estado orando por todos ustedes y por sus familias. Y si hasta este día hemos estado bien y seguros, eso es una muestra del cuidado y del favor de Dios. Sé que también hemos sido obedientes, pero Dios ha sido bueno y Dios sigue siendo bueno y siempre Él estará a favor y al cuidado de su pueblo. Quisiera que termináramos con una pequeña oración agradeciéndole a Dios por eso. Oremos. Señor, te damos muchas gracias porque hasta este día nos has cuidado, nos has protegido y porque hoy podemos recordar que como estuviste con el pueblo de Israel en todo este proceso, estás hoy con nosotros cuidándonos y protegiéndonos. Pedimos, Señor, una vez más tu misericordia que es nueva cada día y que es para siempre sobre nosotros, nuestras familias, sobre nuestros compañeros, sobre todas las familias, Señor, sobre nuestro país, Señor, para que tú nos guardes. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy lo que quiero pedirles que hagan, para que nos lo envíen el viernes con todos los trabajitos, es lo siguiente. Sé que ustedes conocen bien muchas historias acerca de la vida de Jesús, pero quisiera que se tomen el tiempo de buscar una historia en el Nuevo Testamento donde podamos rescatar o ejemplificar cómo Jesús mostró su misericordia y su cuidado por alguna persona o por un grupo de personas. Entonces, van a ir al Nuevo Testamento, buscar una historia, leerla y luego van a escribir el pasaje y por qué ustedes consideran, en resumencito de qué fue lo que Jesús hizo y por qué ustedes resaltan esa historia como una muestra de la misericordia de Jesús para con otros. Que Dios los bendiga, chicos.